Luis Carlos, tú como una persona que lleva años en el desarrollo personal, en la creación de conciencia y querer mejorar, ¿te ha pasado que te pillas volviendo a caer en un mismo patrón de comportamiento tóxico que ya te habías antes dicho, voy a desistir de esto, voy a cambiar mi forma de actuar, mi forma de sentir? ¿Te ha pasado? Sí, y muchas veces. Pues resulta que el cuerpo lleva la cuenta de tus traumas, de tus pesares, de tus emociones, de tus estados de ánimo. Y aunque seamos conscientes de que queremos cambiar y que lo queremos hacer de la forma consciente, como dice la palabra, nuestro subconsciente es quien lleva el control de cómo nos sentimos. Ese es el tema del día de hoy y espero que esta charla, porque va a ser muy del momento de lo que surja ahora, te ayude a tu crecimiento. Así es. Mira, es muy importante y muy bonito este tema porque a veces caemos en repeticiones, en errores que nosotros nos preguntamos, ¿y por qué sigo haciendo esto? ¿Y por qué estoy haciendo esto? ¿Alguna vez alguna persona, sí, o muchas personas han tenido traumas en el pasado? ¿Les ha pasado algo de niños? Por ejemplo, yo lo voy a decir aquí públicamente, a mí mis padres me golpeaban muchísimo y muy duro cuando yo era niño. ¿Qué pasó? Eso generaba un trauma, ¿sí? Que se llama el trauma postraumático, que uno queda como con esa sensación, como con esa Miedo. experiencia, con ese miedo. Nuestro cuerpo, como tú muy bien lo dices, guarda toda esa información para sí y por eso a veces llega la ansiedad, llega la depresión, llega la ansiedad, los dolores de cabeza, uno vuelve y recae porque nuestro cuerpo es como una esponja que guarda absolutamente todo lo que tenemos. Y salir de ahí, hay que hacer un proceso, hay que hacer, que te lo vamos a decir aquí en el video, ¿cierto? A lo largo del video, cómo poder superar esos traumas del pasado, cómo poder avanzar y progresar, porque muchas veces lo utilizamos como justificación. Y mira, al final de este video, vamos a hablar sobre la justificación. Me pasa esto en cierta época de mi vida, en la niñez o más adelante, lo que sea, y yo justifico mi realidad actual, pero eso lo vamos a hablar al final, ¿cierto? Sí. Bueno, este tema está profundo y quiero que sepan que todas las personas estamos tan enfermos como nuestros secretos, como las cosas que ocultamos. Entonces, sé que hay personas que dicen, bueno, en qué afecta que, por ejemplo, sufrí de abuso en mi infancia o de qué afecta que me sentí abandonado en mi infancia, en mi realidad actual, en mi ahora? Pues resulta, como bien decía Luis, nuestro cuerpo es como una bodega y que nosotros estamos como en una sociedad donde de esos temas no se hablan, son muy tabú y son muy criticados y que hay que tener secretos familiares y todo eso que reprimimos, pues resulta que el cuerpo comienza a somatizar, a dar señales de que hay algo que hay que trabajar, hay que hacerle esa reinterpretación, ese aprendizaje de las situaciones que nos causan un conflicto. Entonces, ahí es donde se comienzan a ver los problemas. A veces hay situaciones en la vida que que se vuelven a mostrar como ese llamado de atención, como esa lección que debes aprender, pero que tú dejaste ahí. Es como que, por ejemplo, estás cursando primaria, estás cursando y tú te quieres adelantar a lecciones sin haber aprendido esto. Entonces se vuelven a repetir con diferentes contextos, con diferentes situaciones, pero es algo que debes superar para que ya logres avanzar. Y van a haber otras dificultades desde que estés vivo, van a haber otras dificultades, pero la idea es poder estar aprendiendo en todo momento. O sea, cada situación
que suceda en nuestra vida es una oportunidad de una lección nueva. Así es, mira, todo, el primer paso a esto es entender el trauma, ¿no? O sea, entender la situación, verla como un observador, ya no verla como una víctima, porque lo que generalmente hacemos es ser la víctima de, ¿sí? Me pasó esto en la infancia, entonces yo soy la víctima. No, ahora ya en la edad adulta o en la edad que tú estés en este momento, ya toma conciencia de lo que te sucede, pero hazlo como un observador. Observa cuál es el trauma que tienes y cuáles son los síntomas en el cuerpo, porque el cuerpo es el que está guardando todos esos síntomas. Tu mente y tu cuerpo están completamente conectados. De hecho, se habla de que nuestro cerebro obviamente está en la cabeza, pero la mente está en todo nuestro cuerpo. ¿Sí? Hay como un registro de eso. Y generalmente cuando volvemos a estar como en exposición de ese trauma, como que volvemos a sentir sensaciones físicas, porque el cuerpo guardó toda esa información. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ese es el primer paso. Hay que identificar ese trauma, ese miedo, ese dolor, ese pasado, ¿sí? Y mirarlo, observarlo, sin juzgarlo, sin criticarlo, sin tratar de cambiarlo, está ahí, sino es entenderlo. Entender cuáles son mis síntomas físicos. Y esto nos pasa mucho y eso afecta a muchas empresas. Si tú eres empresario, si tú tienes empleados, si tú tienes clientes, muchos empleados tienen algún tipo de trauma, no lo pueden conversar, no lo han querido conversar con su familia, no lo hablen obviamente abiertamente en redes sociales. Hoy en día estamos súper comunicados, sí, pero como tú decías, estos son temas tabús. Entonces, ¿por qué algunas personas se comportan de una forma o de otra en diferentes situaciones? Porque todavía no han podido superar ese trauma. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que identificarlo y hay que observarlo. Hay que entender por qué está ahí, porque tu mente está conectada con todo tu cuerpo y es como repetitivo, ¿no? Te vuelves, es como cuando tú te pasó algo de niño con un perro y de adulto le tienes miedo a los perros y no sabes qué sucede. O a veces le pasó algo a tu mamá, tú estando en el vientre materno, ella tuvo un susto por algo y tú de adulto tienes ese miedo. Entonces, ¿qué sucede? Es increíble esto que nuestra mente, nuestro cuerpo está conectado incluso desde el momento de la gestación. Estamos recibiendo y estamos absorbiendo información constantemente, la voz de nuestra mamá, la voz del entorno, la comida, la música, los sentimientos de la madre, y eso lo va absorbiendo el feto. Y cuando es adulto, se enfrenta a situaciones que le sucedieron a ella, por ejemplo, algún miedo, y se manifiesta en lo físico, ¿sí? Te voy a contar una historia, yo creo que tú la has escuchado. Se trata de un abogado que es muy prestigioso, de esos abogados que se las ganan todas, ¿ya? En tribunales, son de esos que son, uy, esa persona que tú dices, no, yo no quiero enfrentarme a esa persona porque me va a acabar. Entonces, estaba esta persona en consulta y estaba ahí porque estaba sufriendo de ansiedad. Estaba sintiendo, o sea, esas palpitaciones horribles, ese sudor, ese malestar. Entonces, estaba ahí en la consulta porque pues estaba padeciendo de estas molestias y teniendo estos síntomas que genera el estrés y la ansiedad. Y resulta que había sucedido algo y era que se estaba enfrentando a un caso y tenía un porcentaje de poder perder, ¿cierto? En este caso. Entonces, resulta que su miedo más grande se convirtió en su realidad y perdió este caso. Entonces, desde que sucedió este acontecimiento en su vida, comenzó a tener estos síntomas, ¿ya? Ahora él estaba enfrentando estos problemas y resulta que en consulta él comenzó a decir, bueno, ¿y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿qué es lo que se imagina cuando pierde? O sea, ¿qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que va a suceder? Entonces él comenzó a sentir que si él volvía a fracasar, si su entorno se enteraba que él va a fracasar,
pues su esposa lo iba a dejar de admirar, su hija lo iba a dejar de querer, sus compañeros iban a comenzar a burlarse de él y él se veía como que era un mendigo, que iba a estar en la calle tirado y que iba a estar pidiendo como limosna, iba a ver cómo pasaban sus contrincantes o sus otros amigos abogados diciendo como, oye, míralo cómo quedó, o sea, después de ser el más grande y mira dónde llegó. Entonces, él se imaginaba esta película y eso era lo que le detonaba él la ansiedad. Pero ¿qué había detrás de este miedo que él se imaginaba, de esta historia que él se contaba? Tenía miedo al abandono, tenía miedo a terminar solo. Entonces, si te das cuenta como una cosa que uno interpreta de pequeño, de pronto le pasó y él dijo, este es el final, ahora en un contexto totalmente diferente, que nadie piensa que un abogado tiene tanto miedo a perder y cosa que es normal en una carrera, o sea, es muy contado con las manos, alguien que en su carrera solamente gana, 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 gana y gana. Entonces, esto te puede llevar como a tener una idea de lo que puede estar sucediendo en este momento en tu vida. Entonces, sí es importante comenzar a trabajar y a comenzar a conocerse a uno mismo y de hecho llegar a entender a dónde sientes todas tus emociones, desde la emoción de sentirse amado, sentirse enojado, sentirse triste. Cada vez que tú evocas esa emoción, alguna parte de tu cuerpo como que se siente. Entonces de esa forma tú puedes como comenzar a trabajar las cosas, tus traumas, tus miedos, tus problemas, ¿cierto? Que son muy tuyos y que muchas veces son tus secretos, pero debes comenzar a hacer tu autoterapia. Mira, tú contaste la historia, esa historia la tenemos en nuestro libro de la ansiedad de la acción. Tenemos la historia, el nombre del abogado muy prestigioso, que claro, él se imaginaba un mundo difícil, o sea, la mente humana es muy poderosa, en un segundo se puede imaginar muchas cosas, sin embargo, la mayor de esas cosas nunca suceden, ¿sí? Solamente suceden en nuestra imaginación. Cuando sufrimos un trauma, cuando sufrimos algo en nuestro pasado, nuestro cuerpo hace unas conexiones. Sí, nuestro cerebro hace conexiones, por ejemplo, con las manos, con el corazón, que el sudor, por ejemplo, no sé si tenemos algún trauma de, supongamos que alguien perdió dinero en nuestra familia y nos afectó muchísimo, entonces asociamos y si le preguntamos, bueno, ¿y qué pasó? No, es que perdí en inversiones, un ejemplo. Entonces asociamos esa inversión como algo súper negativo y empezamos nosotros a sentir nervios, el corazón nos palpita, sudoración. Entonces hay una conexión muy fuerte entre el cerebro, la mente y el cuerpo, ¿sí? Y eso es lo que causa cuando uno tiene ese tipo de traumas. Y este abogado, como tú muy bien cuentas, tenía eso. O sea, le sudaban las manos, se preocupaba, etcétera. Sin embargo, se dio cuenta que todo lo que estaba imaginando era solamente una imaginación y no pasó nada cuando él perdió ese caso. De hecho, hizo una encuesta, fue a un psiquiatra y le dijo, debes hacer una encuesta con tus amigos y pregúntales qué pasaría si. Y todos le dijeron, no, tranquilo, está todo bien, no sé qué. O sea, era como que habían dos mundos, ¿no? El que se imaginaba a él y el que realmente estaba viviendo. Entonces, súper, súper importante y gratificante contar ese tipo de historias porque seguramente tienes alguna anécdota, alguna historia, te está pasando algo, no lo quieres contar, no te sientes tranquilo, no te sientes bien contándolo, pero el primer paso para poder afrontar un miedo, eliminar un trauma, es enfrentando ese miedo que tienes. Es el primer paso. Es decir, si tú vas a ir a un psicólogo o un psiquiatra y te receta una pastilla, ese no es el primer paso. El primer paso es afrontarlo, el primer paso es asimilarlo, reconocerlo y entender que es un evento del pasado, que no es un evento que te vaya a suceder nuevamente, porque el futuro es incierto. Lo que puedes hacer tú es reconocer lo que sucedió, pero ya con la conciencia de hoy, no con la conciencia de lo que sucedió en el pasado, ¿cierto? Sí, de hecho sí, para terminar la historia, él en la consulta, cuando reconoce este miedo, esa interpretación de que si vuelvo a fallar me va a suceder esto, em, entonces
el psiquiatra le dijo, ahora ve con tus amigos y diles a ellos que perdiste en un caso. Entonces él decía, no, yo cómo les voy a decir que yo perdí, ¿cómo les voy a decir? Entonces, cuando lo hizo, cuando se acercó, estuvo en una reunión, en un cóctel, y se acercó y le dijo, compartió, o sea, muy como de que no quiero hacerlo, pero lo hizo. No, mira que esta mañana perdí un caso. Y decían como, ¿o qué? Como, oh, entiendo cómo te sientes, a mí me sucedió, pero wow, ¿quién va a creer que tú perdiste, incluso tú? O sea, imagínate cómo me siento yo, de que pues pierdo muchísimo. Entonces generó más que como el rechazo que él pensó que iba a generar, comenzó a generar empatía, como, ok, hasta los más grandes de los grandes pierden y están igual, o sea, imagínate yo. Entonces, y a mí me sucedió, yo tenía mucho miedo de hablar en público, demasiado, o sea, era una ansiedad social, pero tremenda, cosa de que muchas veces yo ni siquiera quería ir a comprar porque me daba con pena decirle a la persona que me diera un kilo de pan o algo así. Era como, prefiero hasta no comer. Era muy tímida. Entonces, recuerdo que una vez tenía una conferencia, de hecho con Luis, y yo pensaba que en esa conferencia, pues no, yo me iba a equivocar muchísimo, que se me iba a olvidar lo que iba a decir, que iba a hablar súper rápido y no, que todo iba a ir mal. Y la realidad es que pasó. Me equivoqué, me puse nerviosa. Tenía una intervención como de 30 minutos y yo la hice como en 10 minutos, pero cuando finalizó esa intervención, cuando, o sea, yo a pesar del miedo, me tiré a la piscina y la hice consciente de que era muy probable de que no lo iba a hacer como yo quisiera, o sea, como mi estándar, de que todo perfecto, yo tranquila y todo bien, pero después de eso hice una venta, y la persona que estaba ahí quiso invertir conmigo. O sea, yo dije, pero ¿cómo? Si yo siento que yo hablé pésimo, siento que yo no di clara la idea, pero el hecho de haber estado ahí, de pronto dije algo que ni siquiera me recuerdo qué fue lo que dije, pero pues la persona dijo, ok, yo apuesto a lo que están explicando. Entonces, o sea, yo dije, no, lo voy a explicar tan mal que nadie va a querer acceder a este negocio. Y resultó todo lo contrario. Entonces, es cierto que muchas veces tenemos miedos por ideas que nos hacemos, pero la verdad es que no van a suceder. Claro, bueno, tú estás contando un caso específico, pero no iniciaste ahí hablando en público, ¿no? Iniciaste de a poco, de a 3 personas, 5 personas, 7 personas, enfrentándote constantemente a ese miedo, porque a veces tenemos un miedo muy potente y nos enfrentamos así, perdóname la expresión, de hocico, y no, vamos a estrellar. Tenemos que ir en un proceso, en un paso a paso, en un tomar conciencia, en un agradecer, en un ir evolucionando, en un entender que el cambio no es inmediato, el cambio es un proceso, es como cuando una persona quiere un cuerpo fitness y se inscribe al gimnasio y se retira a la semana porque no vio resultados, no, me pasó a mí. No, hay un proceso que hay que hacer y lo importante, y hoy hablamos con unos compañeros de trabajo y les decíamos que muchas veces todo el mundo quiere la meta, ¿no? La meta es, por ejemplo, si tú tienes un negocio, tu meta es facturar $1.000.000 y todos quieren acá y algunos lo logran, pero quienes logran ese $1.000.000 después se sienten vacíos. ¿Por qué? Porque lo importante es disfrutar el proceso y la persona en la que te conviertes en ese proceso. Porque no es lo mismo que yo haya tenido, yo les dije al principio del video, y es cierto, a mí me pegaban muy fuerte mis padres. Yo hoy en día entiendo que eso era lo que ellos tenían para dar, esa era la parte de la educación que ellos recibieron y ellos nos entregaron. No es juzgarlos, no es criticarlos, sino es entenderlos hoy, porque ya hoy tengo un nivel de conciencia diferente. En ese momento los juzgaba, los criticaba, los condenaba, no los quería, no me gustaba ese método, pero hoy entiendo eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque era parte de un proceso al que yo tenía que vivir y un proceso de transformación.
no es la meta, sino es quién te conviertes para lograr esa meta, ¿sí? Entonces, hay algo que se llama la terapia cognitivo-conductual, que trata de modificar los pensamientos y los comportamientos. Y esta terapia te ayuda a reducir estrés, reducir ansiedad para poder superar ese tipo de traumas, para superar lo que te haya pasado, los miedos, las frustraciones. ¿Cuántas metas hemos tenido en nuestra vida y cuántas hemos logrado? Yo creo que hemos fracasado más veces que las que hemos tenido éxito. Pero ¿sabes qué es lo importante? Y un día escuché una frase que decía, cuanto más fracases, más cerca estarás del éxito. ¿Sí? Porque ¿qué pasa? Nosotros estamos intente y intente y intente y dele y dele y dele y nada y nada y nada y nos frustramos y nos cansamos, descansamos, volvemos otra vez, hasta que por fin, en los negocios, hasta que una idea te dé y con esa te vas. ¿Sí? Los negocios es así. A veces una sola idea, intentas muchas veces una sola idea y con esa te tienes que ir adelante ir como de la larva al gusanito, a la mariposa, ir en un proceso de transformación, ¿sí o no? Sí, yo entiendo a veces que somos los perfeccionistas. Levanten la mano los perfeccionistas, por favor, si están ahí. O ponga un dedito así o póngale un like. Sí, Claro. sí, muchas veces el tema de tener una mentalidad de yo quiero que esto quede hermoso, quiero que quede perfecto antes de lanzarlo. Muchas veces tenemos tantas cosas que queremos hacer, pero nos frenamos por este tema de querer la perfección. Y la perfección nada más está como en nuestra cabeza, pero la verdad es que no existe, nada está totalmente perfecto. Y no ser perfecto, de hecho, está perfecto, porque ¿cuántas veces nos hemos topado con que, por ejemplo, queremos tener nuestro propio emprendimiento, pero estamos esperando al momento exacto, todavía no es? Y llevas años, no, es que todavía no es el momento. Y más bien hay que coger el momento y hacerlo perfecto para que ya comenzar a iniciar en eso que tú quieres, que le estás dando vueltas, que lo quieres hacer, pero muchas veces si te pones a mirar hay gente que ya cogió tu idea y la está haciendo y tiene menos talento, menos habilidades que tú y están teniendo unos resultados porque tomaron acción solamente. Entonces, pregúntate, ¿qué es lo que me está frenando? Y uno dice muchas veces, no, es que no cuento con el capital o no cuento con el dinero en este momento, no cuento con Apoyo. apoyo, no cuento con las habilidades. Y entonces ahí pregúntate, ¿y qué puedes hacer tú al respecto? ¿Qué otras alternativas hay que puedes comenzar a emprender? No hay capital, lo orgánico, lo gratis comienza por ahí. Porque en el camino, actuando, accionando, te vas a dar cuenta que hay otras posibilidades. Nos ha pasado muchas veces. Uno muchas veces pone excusas a cosas que quiere hacer porque no quiere enfrentar una realidad, no quiere sentir el rechazo, no quieres sentir que está fallando o, por ejemplo, no quieres que te vean fallar. Por ejemplo, muchas veces uno no quiere aprender a bailar porque no quieren que lo vean hacer el ridículo. Exacto. Entonces, no es que, o sea, como que hay las cosas y como que llévate a eso, llévate a hacer cosas que te hagan salir de tu zona de confort y date cuenta que solamente es una idea solamente una idea tuya, no es una cosa verdad que así va a suceder y que así se van a comportar las personas. Ahora hay otro tema que yo estaba hablando antes de cámaras con Luis. Le estaba contando que la drogadicción, ojo con este dato, está correlacionada con el abuso infantil. Entonces, muchas veces nosotros estamos, y les voy a contar, bueno, antes de contarles cómo funciona esto, cómo se ve eh, en la vida diaria para que ustedes lo entiendan, pero antes, dale. Bueno, muy importante contar con personas cercanas para poder contar tus cosas, ¿no? Es decir, a veces
obviamente todo el mundo tiene secretos, todos los seres humanos tenemos doble personalidad. Una cuando estamos completamente solos y otra cuando estamos interactuando con alguien. ¿Sí? Todos los seres humanos. Entonces, en esa búsqueda, nosotros tenemos que encontrar personas a las cuales poder contarles ciertos secretos, porque si no nos vamos a sumir en la depresión, en la ansiedad, en la tristeza, tenemos que sacar eso. Y a veces lo que le pasa a los empresarios, a los dueños de negocios, sí, a los que lo hablábamos antes detrás de cámara, a los líderes, de pronto no eres líder de una empresa, pero eres el líder, el hermano mayor, lideras un grupo de hermanos pequeños, eres el jefe del hogar o la jefe del hogar, sí, todo en algún momento tenemos cierto liderazgo. Y no queremos, el mayor miedo de las personas que tienen cierto liderazgo es parecer vulnerables, ¿sí? Porque piensan y sienten que como que les quita esa sensación de autoridad sobre los demás. Sí, entonces es muy importante que puedas contar con esas personas de confianza absolutamente confiables, que no te juzguen, que no te critiquen, solamente que sean observadores, solamente que sean, que te escuchen, nada más. Tú no tienes que poder pedirles opiniones a ellos. Que sean ese pañito, como dice por ahí, no, ese pañito de lágrimas donde tú puedas desahogar, pero sin embargo tú le vas a contar para tú sacar esa emoción del cuerpo y poder ya estar un poco más tranquilo, decir, ok, ya cierta persona o ciertas personas me conocen como soy. Pero entonces vuelvo a repetir esto que es importante. En el liderazgo de negocios, de lo que sea, el mayor miedo de las personas es parecer vulnerable. Y tú vas a encontrar en esa persona a quien le cuentes un apoyo sin el temor a que te juzgue porque tú le vas a decir, te voy a contar esto, pero por favor, de hecho, con Tere hemos contado muchas cosas, ¿no? Y el Seguramente hay cosas que no me he contado, primero juzgar. seguramente hay cosas que no me he contado, seguramente hay cosas que no le he contado, pero nos hemos contado muchas cosas. Y claro, hemos caído en el error de, criticar, pero espérate, te estoy contando para que me escuches, no más. Entonces, cuando ahí volvemos de, no, ya, ok, siga contando. Me quedo callado. Así, ya, así, esa era. Bueno, entonces, importante ese tema. Y bueno, el hecho, yo sé que, bueno, pueden haber varios casos aquí, hay que aclarar algunas cosas. No se trata, no te estamos recomendando que vayas y le cuentes todos tus pesares con el fin de Claro, victimizarte y sacar ventaja de ello. No, 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 no. No es irte a la victimización, sino que es como hay algo que no te está dejando tranquilo, porque yo sé que de pronto estás en este video, pero o estás pensando en las cosas que vas a hacer mañana o estás recordando algo que sucedió en el pasado y te mantiene ahí como con ese malestar, ¿sí? Entonces, acuérdate que te estamos contando que tu cuerpo tiene memorias. Tu cuerpo almacena absolutamente todo lo que ha sucedido, incluso si tú no lo recuerdas, incluso tu mente tiene la capacidad de cerrarte ciertas puertas para que tú no vayas y evitarte el dolor. Entonces, muchas veces el mejor médico o el mejor psiquiatra eres tú mismo con tu hoja de papel y tu cuaderno. Escribir y soltar todo eso. Tú no sabes la magia que tiene el hecho de sacar fuera de tu cabeza tus traumas y tus dolores. Entonces, lo otro que te iba a decir es que, bueno, ¿cómo se construye esto del abuso en cuanto a las drogas? Llámese droga, llámese tabaco, llámese alcohol, llámese pornografía o cualquier exceso que tengas en tu vida, o incluso el café, azúcar, azúcar, cantidad de cosas, comida, videojuegos, cantidad de... Bueno, yo con lo fritos. único que quiero que te obsesiones es con este canal de YouTube. Así que abajo suscríbete, Claro. suscríbete y mira todos los videos que tenemos para que generes conciencia y te transformes en tu versión más auténtica. Entonces, si tu estímulo del placer tiene 10 niveles donde es tu máximo placer, entonces resulta que, digamos que con una copa de trago, normalmente con un vaso de cerveza,
tu nivel de satisfacción y de placer es 10, pero resulta que tu cuerpo, tu mente no quiere que tú te vuelvas un obsesivo por la cerveza. Entonces, cuando vuelves a coger una para buscar placer, como, quiero relajarme, entonces ya no te tomas una, porque cuando te la estás tomando, hace como esto, baja un nivel, entonces ya no es tan satisfactorio, entonces tú interpretas, me tengo que tomar otra. Entonces te tomas dos. Entonces cada vez que consumes algo en busca de ese placer, vas bajando la cantidad de placer que te hace sentir esa cosa para llenar una necesidad que tienes. Es como que tú tengas una farmacia dentro de ti, pero que tú vayas a buscar pildoritas por fuera. Entonces cada vez vas bajando y vas aumentando la cantidad para volver a llegar al 10. Y es por eso que muchas veces el drogadicto o el alcohólico cae en los excesos, porque cada vez busca como si fuera esa primera botella cómo sentirse, pero ya es mucha la cantidad, o sea, se tiene que tomar 12, 13 o no sé cuántas botellas de cerveza para poder llegar a ese nivel y el cuerpo pues no aguanta, ¿sí? Entonces, y esto está relacionado con que tú estás en estos excesos buscando placer porque al final quieres acabar con un dolor que sientes. Quieres ocultar ese dolor que te genera, por ejemplo, que te maltrataron de pequeño o que abusaron de ti o que le tienes miedo al abandono o percibes que tu pareja como te quiere dejar y tú ya caes en esto y o de pronto piensas que tu empresa en cualquier momento va a fracasar y no, y que el cigarro y que no, y que voy a relajarme y que la marihuana y que todas estas cosas que realmente todo lo que nos produce placer lo estamos asociando a cosas que son tóxicas para nosotros. Cuando el poder está en nosotros, de decir, voy a generar mejor hábitos que sean positivos para mí, que me pueden generar lo mismo. El mismo deseo de placer me lo puede generar otra cosa. Así es. Bueno, deja en los comentarios, ese es el momento de comentar qué es lo que más te ha gustado hasta ahora del video. Y no nos cuentes tus traumas. A veces, si no conocemos a la persona, no confiamos en ellos, pues no es bueno contarla, porque nos hace vulnerables, ¿sí? Y nos hace señalarnos, es que usted tal cosa, es que usted tal cosa. Entonces, no, hay que buscar las personas de confianza y lo que te decía Tere, escribir. Escribir es una técnica, muéstrales, yo les voy a mostrar mi cuaderno, muestra el tuyo, por favor. Nosotros no hacemos videos para decirte que lo que hagas, sino que hacemos videos diciéndote bajo la experiencia de lo que hemos hecho, de lo que escribimos, la técnica de escribir todos Escribir. los días, ¿sí? Todos los días, todos los días, todos los días. Es una técnica que nos ayuda a poder reprogramar, porque recuerda que nosotros estamos programados. Y como estamos programados, lo importante es que nos podemos volver a reprogramar. Eso es lo importante. Que no, que somos un lienzo que se puede volver a pintar, que se puede volver a reestructurar para llegar a ese nivel máximo, a ese máximo potencial que cada uno de nosotros tenemos, porque tenemos un potencial ilimitado, sin embargo no lo hemos sabido desarrollar porque estamos programados por nuestras creencias, por nuestros traumas, por la televisión, por las noticias, el gobierno, la familia, los amigos, el colegio, la universidad, la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso con respecto a los traumas? Es la resiliencia y el afrontamiento y el autocuidado. ¿Sí? Como te decía ahorita, Tere, a veces ese nivel de placer te lo puede dar, no sé, una caminata de 30 minutos, te lo puede dar o caminar o ir hacia el gimnasio, te lo puede dar otras cosas que pueden ser beneficiosas, pero lo hablamos antes de cámara. La mayoría de personas prefieren el vaso de Fumarse el o cigarrillo. la cerveza o el cigarrillo a ir al gimnasio, ¿sí? Y por eso el resultado que tienen. Entonces es importante reconocer que tengo un trauma, reconocer que quiero cambiarlo porque a veces estamos, y este ya es casi la parte final del video, y es que a veces nosotros
justificamos el resultado que tenemos por un suceso pasado. Y eso nos da la sensación de tranquilidad. ¿Y cómo así? Ah, es que como a mí, cuando yo estaba en la escuela, mi profesora me decía que yo era malo para matemática, pues entonces yo me creí ese cuento y yo hoy en día estoy malo para matemática y por eso yo no estudié y por eso no me va bien y por eso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces utilizamos un evento pasado para justificar nuestra mediocridad del presente. Y la palabra mediocridad es una palabra fuerte, pero significa medio creer. Medio crees en tus capacidades, medio crees en que puedes salir adelante, medio crees en que tienes un potencial que puedes explotar, medio crees en ti, y eso nos ha pasado a nosotros, ¿no? Vivíamos en mediocridad, medio creíamos en nosotros, hasta que empezamos esto que te enseñamos lo hemos puesto en práctica muchas veces. Y por eso ya hablamos con convicción. No es que es que usted leyeron un libro. No, hemos leído el libro de nuestra vida y hemos querido mostrártelo a ti para que tú puedas salir adelante en donde estás y como estés en este momento. Las limitaciones solamente están en nuestra cabeza. El mundo es completamente abundante y la mejor prueba de ello es leer uno, dos, tres, cuatro versículos de la Biblia y entender que es el libro no religioso, sino de desarrollo personal más poderoso del mundo y que tiene la respuesta, ¿no? Sí, totalmente. Y cuando llegamos a este mundo, llegamos cada uno con un temperamento diferente. Y si tienes hijos, más de uno, te vas a dar cuenta que es así. Uno es como todo y a mí me da todo lo mismo. Otro es como el ansioso, ¿sí? Espérame. Otro puede ser el que se estresa, el mandón, el que no, yo quiero que se haga lo que yo quiero. Y cada uno tiene diferentes cosas, diferentes temperamentos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo es posible que dos hermanos que tuvieron el mismo padre, la misma madre, vivieron en la misma casa, estaban bajo las mismas circunstancias? Si uno pasaba hambre, el otro también. Si a uno le pegaban, al otro también. Si los castigaban, a los dos también. Si uno veía que el papá le pegaba a la mamá y terminaba al final tirado lleno de alcohol, veían exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué uno estaba en la cárcel justificándose que él estaba ahí porque tenía un papá alcohólico que le pegaba a él, que le pegaba a sus hermanos y que le pegaba a la mamá? ¿Y por qué el hermano, por otro lado, estaba con una familia hermosa, teniendo éxito, sacando adelante su empresa y lo hacía y lo tenía porque exactamente la misma razón, porque tuvo un papá que abusaba de nosotros? Entonces, el poder que tiene la interpretación, mientras, como bien decía Luis, uno se justifica por sus circunstancias, el otro las utiliza como palancas, como motores para generar un cambio. O sea, no quiere decir que porque el mundo está vuelto patas arriba, yo no valgo para nada, yo qué voy a hacer y hacerse pequeñito, sino que tomar esas decisiones claves en tu vida que te impulsen hacia donde tú realmente quieres estar, disfrutando de quién eres y las cosas que tienes en este momento, disfrutando de, hoy escuchaba, qué chévere es cuando tú compras la semilla, la plantas y la vas regando todos los días y ves cómo saca esa primera ramita y la celebras. Y cuando ves que ya te vas cortando de pronto el aguacate y te lo estás sirviendo y estás como, oye, eso lo hice yo. Es mucho más bacán que ir al mercado y traer la fruta y tenerla ahí disponible. O sea, la sensación de gratificación es mejor porque fue algo que tú creaste y muchas veces estamos creando cosas, pero se nos olvida de disfrutar el proceso de todo lo que nosotros creamos. O sea, mira, estamos creando videos, estamos creando tantas cosas durante la vida, pero no le damos el valor y la celebración que deberían hacer esas cosas. Son cosas extraordinarias. Aunque algunos las vean pequeñas, cosas que tú haces de pronto se ven muy pequeñas o tú las interpretas, pero hay otro lado que ya quisiera tener la capacidad de hacer eso que tú puedes hacer.
Así es. Así que, bueno, esto es un fragmento del libro que escribimos nosotros, se llama Pasa de la ansiedad a la acción. Mira, más de 300 millones de personas diariamente sufren de algún tipo de ansiedad o sufren estrés, por cualquier motivo. Es mucha la gente que sufre de esto. Esos fueron datos del año 2023. Yo creo que esa cifra ha aumentado muchísimo. Seguramente tú tienes algún tipo de estrés, algún tipo de ansiedad que nosotros te decimos abiertamente, no lo elimines porque es parte de la vida, es imposible eliminarlo, pero sí puedes controlarlo para que el estrés o la ansiedad no domine tu vida. ¿Sí? Escribimos un libro maravilloso, lleno de historias. Muchos famosos que han sentido ansiedad, estrés, nos dan, nos dicen cómo lo pudieron superar, qué fue lo que hicieron en sus inicios, y hoy en día son grandes figuras. Sí, algunos están vivos, algunos ya no están con nosotros. Sin embargo, está lleno de historias que pueden ayudar a mucha gente a superar esos traumas, esos miedos, esa ansiedad, ese estrés, para poder sacar su máximo potencial. Así que si te interesa el libro, te lo vamos a dejar aquí en el enlace en la biografía. Vamos a dejar acá el enlace para que tú vayas, mires. Si crees que te puede ayudar, pues bienvenido. Vamos a tener una masterclass. Tenemos varios regalos para quienes lo adquieran. Bien interesante. La intención es poder ayudar. Eso es nuestro propósito. Desde que conocimos el desarrollo personal, hemos sido bendecidos. De verdad que nos fascina el desarrollo personal por eso, porque nosotros creemos, somos 100% convencidos de que el desarrollo personal puede ayudar a cambiar tu vida. A veces solo no se puede. Hay que buscar un mentor, hay que buscar un coach, hay que buscar una ayuda, pero no ayuda de un libro, sino ayuda de una persona que ya pasó por lo que tú estás pasando. Ayuda de una persona que superó ciertos traumas, ansiedades, miedos, frustraciones que tú tienes y que te puede ayudar. Así que te vamos a dejar el enlace acá para que lo mires. Y nada, bienvenido al grupo si lo llegas a adquirir, ¿vale? Y te vamos a ayudar, vamos a comprometer a ayudarte en lo que tú tengas, ¿cierto? Sí, totalmente. Y ya como mensaje final, para finalizar este video, decirte que a veces estamos tan obsesionados con querer tener la razón que no sabemos el daño que podemos hacernos a nosotros mismos. Hace poquito yo tenía un sueño extraño donde me veía golpeando a una persona, pero no le hacía daño. Yo sé que de pronto tú has tenido un sueño así similar donde estás como en una pelea, pero tus golpes no son lo suficientemente fuertes como para hacerle daño a la persona y sientes una impotencia. Y es curioso porque a veces estamos así, como que yo estoy segura que si le preguntan a mi hija mayor sobre cómo soy yo, y le preguntan a mi hija del medio cómo soy yo, si le preguntan a Luis cómo soy yo, si le preguntan a Carlitos, mi otro pequeñín, cómo soy yo, si le preguntan a Luna cómo soy yo, cada uno va a tener una interpretación de cómo soy yo. ¿Y es verdad o no es verdad? La verdad solamente, o sea, la verdad se puede ver en diferentes formas, pero no hay una sola verdad, hay muchas. Entonces, yo te invito a que no creas absolutamente nada de lo que nosotros te decimos en este video y que más bien lo experimentes, que te dejes de obsesionar con tú tener la razón y lo que tú dices es solamente la verdad, cuando hay muchas posibilidades y tu vida tiene tantas posibilidades infinitas donde tú puedes transformar la que ya tienes. Y en ese camino nosotros estamos. Y a ese camino también te invitamos a que te encamines para que logres, como siempre te digo, sacar tu mejor potencial y sacar tu versión más auténtica. Así es. Bueno, amigos, un abrazo virtual. Gracias por ver este video, por llegar hasta este punto. Por favor, si te gusta el contenido, suscríbete. Estamos creando contenido muy valioso que te puede servir o le puede ayudar a alguien. Si tú crees que este contenido le ayuda a alguien, compárteselo. Es muy fácil. Hay un botoncito ahí de chin, compartir. Y ya está. Y nos vemos en otra ocasión, ¿vale? Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao.